Ola, boa noite, benvidos e benvidas a este cuarto coloquio da sección oficial do festival deste ano. Hoxe, bueno, estamos acompañados por Andrea, da curta Ruobesi, a súa directora, e por Xanel Vítor, que é a actriz protagonista da curtametraxe Anansi ou Anansi? Anansi. Anansi. Nada, entonces vamos a seguir un pouco a dinámica habitual. Primeiro lle farei unhas preguntas a Andrea e logo pasaremos a Xanel para, por último, darvos o turno para que poidades preguntar. Andrea, cando me frontei a curta por primeira vez, sabendo que iba a haber unha curta dunha autora galega, o que me chamou a atención foi a localización. Entón, queria saber un pouco como chegaches ali, se chegaches pola curta, se xa estabas, e como foi o achegarte a figura de Silvia. Hola, gracias. Yo llegué a Finlandia en el año 2005 para estar en un Erasmus de 4 meses y me quedé 5 años. Y desde entonces he ido volviendo a temporadas. En ese periodo de 5 años conocí a Silvia. Y claro, me sorprendió mucho la idea de que todavía existiese el destierro. Años después, en el 2017, hice un corto en el que tuvo un papel pequeño, pero siempre me quedó la idea me gustaría hacer algo sobre su historia, no tanto contar las circunstancias de su vida que le llevaron a ese destierro, sino intentar comprender cómo son los mecanismos de alguien que ha pasado por eso para continuar, donde encontrar un anclaje de alivio. Y era como un nivel mayúsculo de situaciones que todos hemos vivido, la idea de la pertenencia, la idea de la soledad, la idea de después de cualquier pequeña o gran hecatombe vital continuar. Entonces, a través de esa amistad durante los años me parecía que hacer algo juntas era importante para las dos. Basándote nunha figura real, a curtametraxe xoga bordea tanto a ficción como o documental. Entón, quería saber un pouco onde está esa barreira, e tamén me interesa especialmente saber se os diálogos estaban escritos ou é totalmente improvisado, ou como traballaste isto. Al comenzar a trabajar con ella, lo primero que tuve claro es la línea del respeto. Cuando alguien ha pasado situaciones tan grandes, las heridas van cicatrizando de modos muy distintos, entonces, ¿qué derecho tenía yo a hurgar en algo que está cicatrizado a su manera? Entonces, desde el comienzo pensé que ese crear como un alter ego y juntas nutrir ese personaje, ella eligió el nombre del personaje y que fuese su vida, pero a su vez poder, desde el respeto, sintetizar o añadir elementos de ficción, funcionó muy bien. Y la idea de que ella era parte del crear el personaje, pero no era su propia vida, que es algo muy violento, ¿no? Claro. Trabajar con la vida de alguien como material. Y permitió pues sintetizar cosas. Ella tiene muchos nietos, pero la idea de la figura de una nieta, ¿no? Pues ahí sintetizar. Y luego también trabajar en esa línea entre la ficción y la no ficción. Entonces hay diálogos como el de la voz en off que fueron escritos. Al principio era ella la que iba a contar la historia, pero luego pareció muy interesante esa figura del observador, ese personaje del padrastro, que es la voz en off, que está en esa familia de forma muy íntima y que cuenta desde un respeto absoluto a esa mujer, esa historia. Y fue un trabajo también como de costurera, de ir hilando, ir juntando piezas de tono muy distinto, ir a partir de los diálogos de nuestras conversaciones, algunos de ellos utilizarlos tal cual, otros de ellos sí que llevarlos a un tono de un narrador, que aunque no es omnisciente, pero sí que tiene ese tono. Y después el reto de cómo poner en imagen y en sonido todos esos mecanismos internos de ella y ese ir y venir al recuerdo. Y fue un proceso bellísimo de colaboración.
Sí, porque eu justamente pensei un pouco niso na escena esa que están como sentados ao lado do mar, reflexionando, e me plantexaba se estaban, digamos, improvisando, contando as súas vivencias, ou se aí había un guión detrás. No, ahí había un... Claro, cuando conoces a alguien desde hace tantos años, conoces su repertorio de temas y sus conversaciones recurrentes. Entonces ahí le di la indicación de que O sea, hablase del sentimiento ese de ser joven y poder cambiar las cosas, ¿no? Y a partir de ahí pues habló muchísimo. O luego las escenas que están en ese proceso de remover los arándanos, también ese fue el proceso. en canto ao trasfondo ese de exilio, que, bueno, descoñecía pois esa conexión entre a solidaridade finlandesa coa revolución latinoamericana. Non sei se ali hai moito exiliado como ela ou é un caso aillado. Hay muchos en Suecia. Suecia hay muchos más. Finlandia hay también. Pero el caso de ella me parecía muy particular porque hubo la ola anterior en los 70 de exiliados, pero en el caso de ella es un destierro el de su familia. Su compañero, Hugo, y ella. Y fue en esa transición pactada, Pinochet, era polémico dejarles presos y era polémico dejarles libres, así que se llegó a esos 25 años de destierro, algo bien anacrónico que llegase a ser tan largo. Uno pensaría que en medio habría algún tipo de amnistía. Y sí, perdón. Despois, a parte, digamos, máis orgánica da película, me dá a sensación como que a película está moi pegada á terra, tanto por a natureza, digamos, non só por a natureza, senón tamén por os alimentos. Están as frambuesas, está os arándanos, está ese, bueno, si será un pastelo que é aquilo que están cortando. Había esa intención na proposta artística. Sí, en el momento en el que trabajaba la idea de las raíces y la pertenencia, parecía importante todo eso que te une a, ¿no?, los sabores, las texturas, los paisajes. Y también ese convivir en unos escenarios aparentemente idílicos con tu propia historia, ¿no?, y renarrarla y reexplicarla y remontarla como una edición desde ese espacio. Entonces todo lo que tenía que ver con el espacio, se ha proyectado con muy poco sonido, entonces algunos sonidos no han sido muy perceptibles, pero toda esa parte de los primeros planos de naturaleza y de texturas están como también bastante trabajados en sonido. Y sí, eu no visionado que fixe un pouco para preparar o coloquio, así que percibín todo iso. E despois, digamos, a película pois está como cercana ao documental, estás como observadora, sin embargo parece que tamén empregas o recurso das metáforas con esa toalla na auga, esas sábanas, eses elementos cara ao final que se van como agrandando ou empodrecendo, non sei moi ben que sucede con eles, que... Sí, yo no veo una línea tan clara entre la ficción y la no ficción. Creo que por suerte cada vez es más flexible esa idea de los géneros y bueno, ha ido hacia donde me pedía ir esa película, entre ficción, no ficción, elementos. Pero con esos elementos, digamos, te atopaches con eles ou os buscaches? Los busqué, pero como es una película que se hizo a lo largo de bastantes años, era también una sensación de encuentro. Tienes en mente pues, un elemento que evoque la alquimia y entonces de pronto pues descubres en ese tiempo cómo interaccionan ciertos metales con el calor y llegas a ese plano, ¿no? Pero teniendo en cuenta ciertas sensaciones que estaba buscando. Fue hecha muy poco a poco en ese sentido. Bueno, pues, y la música también fue fue un proceso en el que las fases fueron muy permeables, no fue muy lineal, entonces montando volví a rodar y lo primero sí que fue la música, sí, de lo que partió todo en la fase, digamos, de guión. Que hai alguna intencionalidade, porque me chamou a atención de que a primeira peza é a única que non é, digamos, en fala hispana, de todas as demais sí. No sé si... Sí, la primera es Sibelius, que es el compositor finlandés más icónico, ¿no? Allí hay un apego a Sibelius y es deliciosa su obra, pero está llevado a cuerda, a violonchelo y guitarra. Luego hay un tema
habla del exilio. Y después es esa colaboración con Javier Colina, contrabajista. Cogimos un tema del folclore venezolano, no era chileno, Caramba se llama, de Otilio Galíndez, y tiene esos dos registros en la parte como de la rememoración con instrumentos de cuerda andinos y también, bueno, hay un cuatro venezolano, hay ciertos instrumentos que van hacia esa sonoridad. Y al final con los créditos es contrabajo y flauta, ¿no? Más a aire, igual que el resto es más a tierra. Vale, gracias. Y es parte de una saga, digamos. Este corto, aunque funciona de forma autónoma, es parte de un cortometraje anterior, Ava, luego está este, Imatra, que lo estoy haciendo ahora, estoy acabándolo, y un largo que estoy haciendo. ¿Con la misma conexión temática? Sí, bueno, cada uno es independiente entre sí, comparten personajes, esa misma familia chilena, finlandesa, cada uno con uno de ellos como protagonista, y luego funcionan como vasos comunicantes, que de una hay elementos que llegan a outra. É curioso que o diga porque, o sea, non podo facer todas as preguntas que tiña preparadas, pero unha delas era precisamente aí, non descoñecía as outras obras, pero sí que me dá a sensación de que esta historia daba para máis. Efectivamente, pois parece que Sí, esta así la era. primera, la historia de Hanna, la madre de la niña. Luego la que he filmado en Karelia, entre Rusia y Finlandia este año, es la historia de ese padrastro y la idea de la padrastridad, que es una figura bien fascinante. Y luego el largometraje es ese hijo Mario de Cecilia y la segunda generación del exilio. Pois nada, vos convido a completar ahora. Pasamos agora a Chanel. A curta comeza co logotipo de la FEMIS, que é unha escola de cinema. Entonces, me gustaría saber se a curta está íntegramente realizada nun ambiente académico, porque acada uns resultados de calidade e profesionalidade moi altos en todos os aspectos. Yes, La Femis is one of the main movie directors schools in Paris. And there is a course, because my movie director was in La Femis, but there is a special course that you do in 1 year. Because normally there is the main course that you do in 4 years, but this one is a special one. And you get professional very fast. So the main objective is to make a movie that could just go in many festivals, and that's what she did. So yeah, it's the aim is to be really professional. That's what the school. Correcto, sí. La FEMIS é unha escola de dirección moi importante que existe en París. Nesta escola hai un curso específico cuxo obxectivo é chegar a dirixir, a convertirse en director de películas nun espazo de tempo moi breve, nun ano, convertirse nun profesional dunha maneira moi rápida. Tamén existen cursos máis longos, hai outro de 4 anos, pero en principio a nosa directora participou neste curso de 1 ano ca intención de convertirse nun profesional, o obxectivo é converterse nun profesional dunha maneira moi rápida. En canto a rodaxe, gustaríame saber como foi a rodaxe nese salón de peiteados, xa que é un espacio como moi pequeno, estades moitas intérpretes, e tampouco se resolve todo, digamos, en planos xerais, senón que hai planos de moitas de vos. Entonces, por un lado, me gustaría saber como foi esa rodaxe, e por outra banda, saber se todas erades actrices profesionais ou algunhas delas non. The thing is, when the space was really, really small, so we had to rehearse for that scene. And the fact that we rehearsed a lot, we allowed ourselves to improvise. So it was trained, but at the same time, we had space for improvisation. So it was really easy. And what was the question about? Oh, and professional. Well, most of us are professional actors, but for example, Marie Solange, that's right here, it was her first experience as an actress. I am an actress, so I acted before, and most of them are. But yeah, a few were kind of new to the industry.
Vale, o lugar, o espacio era realmente moi pequeno, entón tivemos que facer moitos ensaios, moitísimos ensaios, antes de poder proceder a gravar esa escena. Fixemos tantos ensaios que nos permitiu ao mesmo tempo facer moita improvisación ao final. E aínda que eran escenas guiadas, tamén había moito engadido de improvisación. Desa maneira, resultounos moitísimo máis fácil facer a grabación. En canto a pregunta sobre os profesionais, pois sí, a maioría das actrices que aparecen aí son profesionais, pero tamén hai moitas, como por exemplo Marie Solange, que está aquí con nos, pois que era a primeira vez que era a súa primeira experiencia actuando. Eu son profesional, xa fixen moitas actuacións previas, pero sí, había algunhas persoas que eran totalmente novas. Na película, dende a primeira escena, se aprecia que eres unha persoa que está acompañada, que eres querida. Sin embargo, non te abres de todo para compartir, digamos, a túa problemática, porque crees que a túa personaxe se comporta así. Well, it's funny because I talked about that in the interview this afternoon. My movie director wanted to do something really specific. Eden is really loved. She has her best friends, her aunties, her clients. So there is like a sisterhood vibe. But what my movie director wanted to show is the fact that women in general tend to keep their pain to themselves. So that's how she is. She's hurt, she feels something, but her personality is to just keep that thing to herself. And it's something really general that Aude wanted to express. We can have many examples of women, for example, with their children, they're overwhelmed, but you mustn't show your overwhelmness. It's an example, but that's what she wanted to show. Pois a verdade é que é moi interesante que me fagas esta pregunta porque é algo do que estivemos falando anteriormente durante a entrevista que fixen esta tarde. A miña directora o que quería facer era que especificamente que se falase sobre este tema. Eden é unha rapaza que é moi querida, moi apreciada, que ten moitas amigas e o ambiente que hai realmente de sororidade. Hai unha vibración, un ambiente moi de solidaridade e sororidade. A directora o que quería facer era mostrar, a súa intención era mostrar que as mulleres, en xeral, tenden a pecharse e a guardar para sí mesmas como se sinten en determinados momentos. Quería amosar esa perspectiva e ensinar que as mulleres en xeral, aínda que se atopen moi mal, non queren expresar como se atopan e gárdano para sí mesmas. Existen moitos exemplos similares, por exemplo, cando unha muller ten fillos e se sinte totalmente desbordada, sin embargo, tenden a non compartir esa sensación, ese sentimento. En canto a túa interpretación, penso que é moi interesante, está moi logrado, están moi logrados os cambios anímicos, que pasas desa alegría túa que se ve como natural do propio personaxe, dese ambiente tamén tan alegre do salón, a esas preocupacións pola túa saúde. Entón, a pregunta sería se esa dualidade anímica foi o principal reto interpretativo da película. For me as an actress? Yes. For me as an actress, it was really easy because what my director wanted was a huge part of me, the joyful part of me, and the story is actually hers, so I don't experience that kind of pain. So she guided me into that pain that she feels. But the thing is, at that time, I was feeling some other type of pain, so I kind of used it for that character. And yeah, it wasn't that hard. It's just life, actually. People are happy and sad, and they're hurt and they're fine, and I just had to just go from one state to another. It was pretty natural, like
normal person, I guess. Bueno, como actriz, pois realmente a min resultoume moi fácil, porque, por outra parte, a directora foi quen me iba guiando e eso desempeñou unha parte moi importante no meu personaxe. Eu son unha persoa moi alegre, moi extrovertida, e a historia, realmente, a historia é dela. Eu non experimento ese tipo de dor como aparece na película. Sin embargo, ela guioume, dirixiume, levoume para comprender esa dor. E naquel momento eu estaba experimentando outro tipo de dor diferente, entón pois afíxenme o personaxe, acostumbreime a él e non foi realmente difícil. Realmente a vida é así, hai momentos de felicidade, hai momentos de tristura e entón pois resultoume moi fácil ir a pasar de un estado ao outro, resultoume totalmente natural. Na película un personaxe di a frase non toman en serio as mulleres negras. Entonces a pregunta sería se esta historia teria sido diferente se a protagonista fose branca. I think it would. There is a term that I'm not sure if it's the right term in English, but in French we call it le syndrome méditerranéen. So I would translate it to the Mediterranean syndrome, and it's about black women not being taken seriously in the medical facilities. And my movie director lost her mom because of that Mediterranean syndrome. She was sick, and doctors, white doctors, didn't take her pain seriously. And the same thing happened to her as a young woman. So her mother passed, and yeah, it's a thing. So I think women in general are not taken seriously, but black women, it's even worse. It's a fact. But that's my opinion. I'm not sure. Maybe some women, white women, suffer a lot, and I don't know. But as a black woman, I would say yes, it's different. Sí, eu penso que sí, que realmente é así. Existe un termo en francés que, bueno, vou traducir, non sei se é así correctamente, o síndrome mediterráneo. Este síndrome quere decir que as mulleres negras non son tomadas en serio cando van a centros médicos. A miña directora perdeu a súa nai morreu, precisamente por iso, porque antes, cando foi ao médico, non a tomaron en serio. E penso que realmente sí é así. Non sei realmente se as mulleres brancas as toman máis en serio ou non, pero nesta situación eu penso que sí que é real. A miña directora tamén lle pasou a mesma situación cando ela era unha moza, unha muller nova. As mulleres, en xeral, non se toman en serio e é moitísimo peor no caso das mulleres negras. Eu non sei por que é así, pero, bueno, al menos esa é a miña experiencia. Vale, pois agora, se vos parece, vamos a ceder a palabra ao público. Non sei se alguén quere comentar, preguntar alguna cousa. Está o micro por aí xa disponible. Ninguén? Bueno, pois mentas pensades, fago algunha outra pregunta. Sí, buena pregunta. Non quere que pregunte eu. Hola, boas noites. Pois, primeiro, bueno, felicitaros por estar aquí na selección do FIC de Bueu, a vosos cortometraxes, e a la chica que acaba de falar ahora, pois a felicito tamén pola interpretación tan boa que fixo, non? E tamén queria preguntarlle respecto a que me extrañou, non? Que aí, pois hai, para facerse directora de cine, pois hai programas de 4 anos e un ano. E me refiro si os artistas, os intérpretes, aí en Francia tamén siguen un curso ou ben van directamente a
a filmar según o chamen o director, como creo que é así. Okay, so first of all, thank you so much for the compliments. I really appreciate it. And for the course, yes, the goal is to, after that, to do as many film festivals as possible. And once you gain the attention of production, distribution, and more, you can finally make your film. So yes, the 1-year course is really, how can I explain that? It's really made to make them be professionals right away. So it's 1 year, but it's intensive, and at the end you know exactly what you're supposed to do next. Bueno, en primer lugar, moitísimas gracias polas súas amables palabras, estou realmente moi agradecida. Debo explicarlle que sí, ese curso de 1 ano, do que falaba antes na universidade, pois o obxectivo dese curso é realmente acudir ao maior número de festivais cinematográficos como sexa posible, obter a atención máxima posible para despois atopar as canles de produción, de distribución, etc. E desa maneira, unha vez finalizado ese curso de 1 ano, pois o obxectivo é converterse en profesionais de maneira inmediata, e realmente é un curso moi intensivo. Thank you. ¿Alguna outra pregunta por aí? Eu a modo así de curiosidade, non é unha pregunta nada... Vale, pues non pregunto, veña. Hola. Mira, yo es una pregunta para la película ambientada en Finlandia. A mí me costó entender la película, el corto, ¿no? No me resultó fácil. Y en ese sentido, aunque entendí algunos de los elementos del corto, pero te quería preguntar cuáles son los aspectos claves que tú crees que son esenciales en la película para que, no sé, para que podamos entender completamente la historia. Creo que mi objetivo en esta película y en el resto de películas que he hecho no es tanto que se entienda todo, sino evocar unas ciertas sensaciones, diálogos, un poco como en la vida cotidiana, que uno ve gente por la calle, ve que tienen algún tipo de emoción, ve que hablan de algo, pero no acaba de comprender de dónde vienen y hacia dónde van y cuál es todo el contexto, ¿no? Entonces me gustaba la idea de entrar a un día en la vida de esta familia con sus singularidades, tensiones y alivios y presentar desde ahí diferentes ángulos, ¿no? Entonces es la idea de un retorno del hijo de la protagonista que de algún modo agita emociones en todos los allí presentes, en su madre, en su antigua pareja y madre de su hija y en ese padrastro actual de la niña. Y ese era el planteamiento narrativo. Y luego una serie de temas que me parecían esenciales, como esa idea del destierro y esa idea del alivio a través de ese papel de abuela, es encontrar una forma de renarrar tu vida desde esa abuelidad. Y luego era un ejercicio también de trabajo de sonido y de trabajo de las texturas, pero no había una intención de que todo estuviese perfectamente no dirigido en cuanto a la dirección cinematográfica, sino dirigido en cuanto a dirigir la mirada. ¿Alguna otra pregunta antes de que eu arranque? Vale, eu voy a preguntar, non é unha pregunta nada profunda. Na túa curda, Andrea, cando está mirando as escenas da auga, está pensando, esa auga ten que estar helada. Entón, non sei se realmente os estaban pasando mal ou se están acostumbrados a iso e non había problema. No, lo estaban pasando muy bien porque era en verano y es un lago y los lagos, como no son tan extensos, no se quedan tan fríos, ¿no? Entonces,
Claro, como a película ten, bueno, sí, sin embargo está como azul a imaxe, ¿no? Sí que transmite frío, por lo menos Sí, a mí. bueno, A mí también. bañarse aquí en el Morrazo es sea, más fresco en verano fresco. que Ah, vale. bañarse en Finlandia. Vale. Se non hai nada máis por aí, lle fago unha última pregunta. A Xanel, un pouco relacionada coa parte final da película, da escena final, esa alegría desbordante da escena final na moto, ven a, digamos, a transmitirnos un pouco que non hai nada máis angustioso que non saber o que te sucede cando tes un problema de saúde. The ending is a relief. It's finally knowing what you have. But there is something very important. Even though it's a relief of knowing what you have, the fight just begun for that young woman. So she feels like, okay, now I know what I have. Now I can go and fight it. So that's what the ending is about. Sí, realmente ao final é unha sensación de alivio absoluto. Por fin consigue saber, descubrir que é o que lle está pasando. E é algo realmente moi importante, porque esa sensación de alivio, ese poder saber o que lle está pasando, tamén dá lugar a unha loita que está comenzando. Ela agora sabe perfectamente o que lle está pasando, pero o seguinte paso é comenzar esa loita para poder seguir adiante. En esa escena final, a protagonista se mira un helicóptero que pasa. Non sei se iso estaba no guión, ten unha intención, unha mensaxe relacionada coa tecnoloxía ou algo similar, ou simplemente pasaba por ali, se filmou e aí quedou. I have no idea. I think it was, I don't know at all. Well, you know what? That's a good question. I'm going to ask my movie director. Okay. I have no idea. I don't know. Yeah, we're gonna ask her, but I think it was just random. Yeah, I suppose. But ask him if he thinks that it meant something. That's interesting. Ok, vale, di que non ten nin idea, non ten absolutamente nin idea, pero que lle preguntará a súa directora para saber. Pensa que simplemente foi aleatoriamente que pasaba o helicóptero por ali e que, bueno, que o gravaron nada máis. Pero quereche preguntar se ti pensas, cal é o motivo de que ti pensas de por que se gravou, por que apareceu esa escena na película. Sí, un pouco que decía, eu apostaría que é aleatorio, que pasaba por ali, quedaba ben, o gravamos, pero por outro lado, como que estaba contenta ela, o sea, tamén a miña teoría estaba en que está contenta, sabe o que ten, pensa que a medicina vai poder curala, a confianza na tecnoloxía, de repente vemos voando un aparato, entonces por aí enganchei eu. Okay. Podería ser. Bueno, ¿alguna pregunta máis? Sí. Pero mira, a la chica, cando ibas na moto, realmente a moto estaba parada, ¿no? O estaba andando. We were not riding at all. Both of us cannot drive, so the motorbike was on a truck. Yeah. And the truck was riding the motorbike, but he wasn't moving. I can't ride anything. Ninguna das dúas sabe conducir, entón pode garantizar que a moto non se estaba movendo, non a iban conducindo, senón que estaba enriba dun camión e o camión iba se movendo, iba conducindo. Xa notei, no? Marie Solange está dicindo que é o secreto detrás das cámaras, o que non se ve detrás das cámaras. Non, é que podían, eu dime conta, verdad, porque non lle volaba o pelo as dúas. Entonces eso era fácil poñer o ventilador, non? Sería unha cousa e barata, ademais, non? Mira, ahora a pregunta da chica, a outra chica. Mira, o que me chamou a atención era a referencia que faz aí aos misioneros finlandeses, porque aquí en España parece que os misioneros todos son españoles, o fin, o italianos e tal, e logo tamén o beneficio que fixo os misioneros en
que mencionas aí en Suráfrica, non? Parece que decías, non? En Namibia. En Namibia, bueno, sí, porque deu escolas e axudou a progresar a xente dali, non? Eso é frecuente que os finlandeses, porque que sean misioneros, Pues, porque me parece así a mí un es poco raro. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Finlandia es la cantidad de gente que tenía algún familiar que había sido misionero en Namibia, y concretamente en una zona de Namibia, Obambomand. Y también me sorprendió el discurso absolutamente acrítico que había sobre el papel de los misioneros, en los que todo el mundo veía solo las maravillas que habían aportado, cómo habían cambiado todo, y no había ni un ápice de crítica, ¿no? Y es algo que escuchaba a gente de ideologías muy distintas, pero todos compartían eso que han estudiado en la escuela, de que Namibia tiene... Pero aún a día de hoy hay mucha gente en el ámbito académico finlandés que se va a Namibia a dar clase, que se va a Namibia. Y un país tan joven como Finlandia, tienen 100 y pocos años como país, antes fueron Rusia, antes fueron Suecia, que solo tiene como vínculos con los países geográficamente más cercanos, no es como España, que tiene todo el proceso de colonización, ¿no? Y vínculos con lugares distantes, excepto Namibia, que es como un lugar que muy presente, ¿no? en Finlandia. Sí, mira, los misioneros son religiosos o son Sí, son seglares misioneros que van ali? religiosos. ¿En qué religión es? Ellos son luteranos. Ah, vale, gracias. Algo máis por aí? Non? Pois, gracias, Andrea. Thanks. Gracias. E gracias por vir. Nada, nos vemos mañá no seguinte coloquio.